Muy buenas noches, mis estimados hermanos y amigos. Que el Señor les bendiga ricamente. Les damos a cada uno de ustedes una cordial bienvenida a este culto de predicación. Gracias a cada uno de ustedes por seguir fielmente, siempre en sintonía, hermanos y amigos. Le agradecemos grandemente. Muy bien, acompáñenme en oración para dar inicio a este servicio. Padre Celestial, te damos las infinitas gracias, Dios mío, por todas tus bendiciones, Padre Soberano. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, Padre Celestial. Hasta aquí tú nos has suplido, hasta aquí tú nos has bendecido, mi Dios. Te ruego, mi Dios, que todo lo que hagamos en esta noche sea para alabanza, sea para honra y gloria tuya, Padre Celestial. Que tu Santo Espíritu nos dirija en todo lo que hagamos y que tu Santo Espíritu también, Señor, traiga a todo aquel que no conoce de ti, Señor, que traiga a su corazón convicción de pecado, justicia y de juicio, para que pueda arrepentirse y alcanzar salvación en Cristo Jesús, Dios mío. Gracias por todas las cosas y oramos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos y amigos, vamos a tener la lectura bíblica de la palabra de Dios en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 15, versículos 32 al 34. Dice así la poderosa palabra de Dios. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Dios bendiga su preciosa palabra. Muy bien, ahora sí, hermanos y amigos, vamos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor con el himno número 161, Dulce Comunión. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Amén. Qué bendición, hermanos, que nos da Cristo, nos da la libertad del pecado y nos da la paz, nos da el gozo para poder vivir en Él y poder servirle y poder glorificar y exaltar su santo nombre. Muy bien, hermanos amigos, vamos a continuar cantando un himno más, el himno número 280, Años mi alma en vanidad vivió.
gracia yo. Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró y de gracia al hombre revistió, cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma allí divina gracia yo, Dios allí perdón y paz me dio, del pecado allí me libertó el Salvador. Muy bien, hermanos y amigos, a continuación vamos a tener un video especial que las damas y los niños han preparado para los padres. Feliz Día del Padre le deseamos a todos. Quiero desearles a todos los abuelitos y todos los papás feliz día del Padre. Te amo, papá. Feliz día a los padres y a mis titos. Que Dios los bendiga. Y antes de recibir el mensaje, la palabra de Dios, vamos a seguir cantando y glorificando el nombre de nuestro Dios, cantando un himno más, el himno número 297, Has hallado en Cristo. Has hallado en Cristo tu buen Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús, por la fe descansas en el Redentor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame, en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Vive siempre al lado de tu Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús. Del pecado eres siempre vencedor, eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame, en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Cuando Él viniere te encontrarás ya lavado en la sangre de Jesús. Para su venida preparado estás, ya lavado en la sangre
en tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Si perdón y paz deseas, pecador, tu refugio es la sangre de Jesús. Si librarte quieres de eterno dolor, o acude a la sangre de Jesús. Lávame, lávame, de tu sangre, Cordero de Dios, y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Amén. Muy bien, hermanos, qué bendición, porque el mismo canto en la última estrofa lo dice: si perdón y paz deseas, pecador, tu refugio es la sangre de Jesús. Amigo, si usted aún no conoce a Cristo, si no ha entregado su vida a Cristo, le recomiendo y le animo y le invito a que usted hoy encuentre la salvación en Cristo Jesús y esa paz que solamente Cristo da. Muy bien, hermanos y amigos, a continuación vamos a tener el mensaje de la palabra de Dios a cargo de nuestro copastor, don Elmer Artavia. Buenas noches, hermanos, que Dios los continúe bendiciendo grandemente. Hermanos y amigos que nos escuchan en esta noche, reciban un saludo de la Primera Iglesia Bautista Jerusalén de Barrio Cristóbal Colón. Damos gracias a nuestro hermano Harrington por la dirección musical y la lectura de la palabra de Dios. Y quiero invitarlos, por favor, a que nos ubiquemos en el libro Salmos. Salmos 1, versículo 1 y 2. Salmos 1, versículo 1 y 2. Y dice la preciosa palabra de nuestro Señor en esta noche: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Oremos. Padre, gracias una vez más por la bendición de esta mañana, y gracias por tu bendita y preciosa palabra que va a ser expuesta en esta noche. Padre, clamamos a ti para que tu Santo Espíritu sea nuestro guía, y Dios mío, que lo que escuchemos en esta noche sea edificación para cada uno de nosotros. Y rogamos a ti, mi Dios, para que si hay alguna persona que aún no ha tomado la mejor decisión de su vida, que es recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador personal, que esta noche tome esa decisión, mi Dios, y pase a ser un hijo de Dios y alcance salvación, perdón de pecados, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendice tu palabra en esta noche y pido estas cosas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hoy estamos en el Día del Padre, y aprovecho para saludar a todos los padres. Que la bendición de Dios continúe sobre cada uno de ustedes, y que Dios los continúe llenando de mucha sabiduría para llevar a cabo esta tarea como padres, que no es fácil, pero con la ayuda de Dios podemos salir adelante, hermanos y amigos. Muy bien, la lectura que tuvo nuestro hermano Harrington, que se encontraba en el libro Segunda de Reyes, en el capítulo 15, versículos 32 y 34, yo quiero destacar algo aquí muy importante, y es lo que vamos a tener o vamos a hablar en esta noche, parte de lo que vamos a hablar en esta noche. Y el título es: ¿qué tipo de padres somos? ¿Qué tipo de padres somos? ¿Qué tipo de papá es usted? ¿Qué tipo de papá soy yo? Y en Segunda de Reyes encontramos aquí un ejemplo muy importante que yo quiero destacar, que le dio nuestro hermano Harrington. En el versículo 32 del capítulo 15, Segunda de Reyes, dice: en el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotán, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y él, y eso es lo que quiero destacar, hablando
del rey Jotán, dice, y él hizo lo correcto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Uzías. Y hermanos y amigos, el ser padre es una tarea que bien difícil, hermanos. No hay un libro estrictamente para eso, pero por medio de la palabra de Dios podemos aprender y sacar ejemplos que la Biblia nos da para poder llegar a ser unos buenos padres. Es un trabajo que Dios nos ha dado y tenemos que realizarlo y debemos tratar de hacerlo de la mejor manera posible, hermanos. Debemos tener claro usted y yo que nuestros hijos siempre van a querer seguir nuestros pasos. Entonces, como buenos papás, nosotros debemos darle buen ejemplo a nuestros hijos para que lleguen a ser hombres de bien y lleguen a ser hijos o hombres de bien para la comunidad y sobre todas las cosas, hijos sirviendo a Dios 3 veces santo. Y aquí, hermanos, encontramos el ejemplo, y amigos, encontramos el ejemplo de Peca, de rey Jotán, que dice que él hizo todo conforme a lo que su padre había hecho cuando su padre había reinado, el rey Uzías, y dice todo conforme a los ojos de Jehová. Todo lo que él hizo, lo hizo agradable delante de los ojos de Jehová. Pero hubo un asunto ahí, hermanos. El rey Uzías se preocupó de darle un buen ejemplo a su hijo Jotán, y su hijo Jotán tomó ejemplo de él, y vemos que aquí dice que él hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Y hermanos, cuando usted y yo queremos ser buen padre, la mejor manera de instruir a nuestros hijos es por medio de nuestro ejemplo, hermanos y amigos. Y eso fue lo que hizo el rey Uzías. Uzías le dio un buen ejemplo a su hijo Jotán, y vemos entonces que Jotán, el reinado que él llevó a cabo durante 16 años, dice que él hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, porque él siguió el ejemplo que él vio en su padre. Nosotros como padres debemos preocuparnos para hacer las cosas que agradan a Dios y que nuestros hijos copien de nosotros ese ejemplo. Así que en esta noche yo quiero motivarlos a ustedes, hermanos, que son papás, para que seamos de buen ejemplo a nuestros hijos, para que ellos sigan nuestros pasos y agraden también a Jehová. En la lectura que tuvimos al inicio, el Salmo 1, versículo 1 y 2, quiero destacar la segunda parte del versículo, que es lo que, para ejemplificarlo, dar ejemplo a nuestros hijos, dice, hablando del varón, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este es el ejemplo que nosotros debemos darle a nuestros hijos, que nuestros hijos vean, no solo nos escuchen hablar, sino que vean nuestro testimonio, que nos vean escudriñando la palabra de Dios, que nos vean haciendo la voluntad de Dios, que nos vean, hermanos y amigos, instruyéndolos de la mejor manera posible, con ejemplo. Dice la Biblia que no hay que dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Lamentablemente la mayoría de los hombres envían a sus hijos o envían a su esposa y a sus hijos a la iglesia, y ellos se quedan en la iglesia. Eso no es un buen ejemplo para nuestros hijos, porque ellos pueden apuntar, ¿por qué papá se queda en casa? Porque tal vez quiere ir a un partido de fútbol, o quiere ir a jugar fútbol, o quiere hacer otras cosas. Ese no es el ejemplo que nosotros debemos darle a nuestros hijos. Nosotros debemos darle un ejemplo de que ellos puedan seguir, un ejemplo correcto, un ejemplo que agrade a los ojos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces vemos aquí que se medita de día y de noche la palabra de Dios. Esa es la clase de ejemplo que nosotros debemos darle a nuestros hijos. Si queremos buenos hijos, debemos empezar nosotros como papá en darles un buen ejemplo a través de nuestra vida, y sobre todo reflejar a Cristo Jesús en nuestro diario vivir, para que sea este el ejemplo que ellos vayan a tener de nosotros. Un buen ejemplo, no un mal ejemplo. Lamentablemente hay padres que dan mal ejemplo, y en esta noche yo quiero referirme básicamente a eso. Quise empezar con la clase de padre que debemos de ser nosotros. Nosotros debemos de ser padres que den buen ejemplo a nuestros hijos, para que ellos sigan nuestro ejemplo y sean hombres de bien, y sobre todo que agraden a Dios. Pero también la Biblia enseña o nos muestra ejemplos de padres que no debemos seguir, y ejemplos o errores que padres han cometido, que nosotros en esta noche yo quiero entrar en alguno de ellos
para que nos queden de ejemplo y sepamos que no debemos andar en esas cosas, porque esos ejemplos no agradan a Dios y esos ejemplos no edifican para nada a nuestros hijos, sino que más bien los encaminan por un mal sendero. Entonces en esta noche quiero empezar y vamos a ir al libro de Génesis, Génesis capítulo 25, y ahí vamos a ver un caso, hermanos. Génesis 25, versículo 28. Génesis 25, 28, así dice la preciosa palabra del Señor. Dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Aquí vemos una familia, Isaac, papá, Rebeca, mamá, y dice la Biblia que papá, Isaac, amó más a Esaú y mamá, Rebeca, amó más a Jacob. Y aquí, hermanos, yo quiero destacar un punto que lamentablemente casi la mayoría de los hogares se da esto, el favoritismo. Un padre como que se inclina más a favor de un hijo y otro se inclina a favor más con otro hijo. Y esto favoritismo, hermanos y amigos que me escuchan esta noche, eso trae problemas en el hogar. Y aquí en el caso de Isaac y Rebeca, vamos a darnos cuenta, para resumir la historia, que Rebeca utilizó a su hijo Jacob para engañar a Isaac y así quitarle la primogenitura a Esaú. Y vemos ahí la Biblia enseña que por medio de un engaño Jacob logró llegar donde su padre Isaac y hacer que Isaac le diera la bendición de la primogenitura, hermanos. Esto trajo un problema bien grave entre los dos hermanos, entre Esaú y Jacob, al punto tal que si vamos a Génesis 27, en el versículo 41, vamos a ver qué dice Génesis 27, si vamos a ver que ahí, por causa de la situación que se dio con Esaú y Jacob, que Jacob le robó la primogenitura a Esaú, vamos a ver que hubo un problema entre ellos, hermanos. Un problema a tal punto que Jacob tuvo que huir de la presencia de su hermano Esaú, porque Esaú se molestó de tal manera que él quería matar a su propio hermano, hermanos y amigos. Imagínense lo que crea el favoritismo entre hermanos. Y cierto, ¿no?, que en muchos hogares escuchamos, es que el favorito de mami es este, el favorito de papi es este. Y ese favoritismo, hermano, lo que crea en los hogares son problemas. Lo que crea en los hogares son divisiones. Lo que crea en los hogares son peleas entre hermanos. Porque uno dice, es que mami prefiere a este, papi prefiere al otro, y a mí nadie me quiere, y empiezan todo ese tipo de problemas. Por eso en los hogares, y como papá específicamente, debemos evitar el favoritismo en nuestros hijos. Y hay algo curioso que sucedió con esto, hermanos. Vemos que Isaac, el favorito de Isaac era Esaú y el de Rebeca era Jacob. Y vamos a ver más adelante, estos jóvenes crecen y Jacob llega a ser padre. Y en Génesis capítulo 37 vamos a ver una situación que se da aquí. Génesis 37, versículo 3 y versículo 4. Vamos a ver qué está pasando aquí. Ya Jacob creció, Jacob llegó y tuvo su esposa, tuvieron hijos. Y en Génesis 37, versículos 3 y 4, dice lo siguiente. Y amaba a Israel, Israel es Jacob, Jacob cambió su nombre después a Israel. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo, escuchen bien, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Escuchen, hermanos, Jacob prefirió a José, su último hijo, y dice la Biblia que los demás hermanos no podían hablarle pacíficamente, o sea, estaban molestos con él. ¿Por qué? Por el favoritismo de su papá para con José. Y dice la Biblia que
la molestia de sus hermanos llegó a tal punto que lo vendieron, lo hicieron vendido a él. Y fueron donde sus padres a decirle que una bestia lo había devorado en el campo. Imagínense hasta qué punto llegó esa furia o esa molestia que tenían sus hermanos por el favoritismo de Jacob con José, que lo vendieron, hermano, a su propio hermano lo vendieron para deshacerse de él, hermanos. Usted y yo como papá debemos entonces tener cuidado de no ser padres que caen en el favoritismo, porque eso trae problemas, eso trae división en el hogar. También un aspecto que debemos de cuidarnos mucho nosotros como papás, es de no ser padres iracundos, padres que pasan molestos o llenos de ira. Y eso lo vamos a encontrar en 1 Samuel. Vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 20. 1 Samuel 20, y leo para ustedes el versículo 30. Vamos a ambientarlos en la situación que se está dando. Saúl, rey de Israel, empezó a tomar celos de David, porque David venció a Goliat, y la gente decía, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, y esto causó en Saúl, rey de Israel, celos, y estaba molesto con esto. Pero su molestia llegó a crecer más cuando él se dio cuenta que su hijo Jonatán entabló una buena relación de amistad con David. Entonces vemos en el 1 Samuel capítulo 20, en el versículo 30, dice la palabra del Señor. 1 Samuel 20, versículo 30. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Imagínense que la ira de Saúl era tanto que llegó hasta con su hijo. Estaba molesto con su hijo, y esta ira lo hizo hablar hasta mal de su propia esposa, donde habló hijo de la perversa y rebelde, refiriéndose a la madre de Jonatán. La ira, hermanos y amigos que nos escuchan en esta noche, no es un buen consejero. Eso nos va a traer problemas, y nosotros como padres debemos tener cuidado de no seguir este ejemplo, de ser padres iracundos. La molestia de Saúl llegó hasta tal punto que en versículo 31 en adelante sigue diciendo la palabra del Señor: porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo porque ha de morir, dice. Hablando de David, está pidiendo a Jonatán que trajese a David, porque Saúl quería darle muerte. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. La furia, la molestia de Saúl era tanto contra su propio hijo Jonatán, que dice el versículo 33 que le arrojó una lanza, hermanos, una lanza para herirlo. Y lamentablemente escuchamos en las noticias de estos casos, padres iracundos que llevan a cabo actos con sus hijos que hasta le han causado la muerte. No es correcto que nosotros andemos de esa manera. Cuando estamos molestos, nos dañamos a nosotros mismos y dañamos a lo que está alrededor de nosotros. La molestia de Saúl era tanto que incluso intentó contra la vida de su propio hijo Jonatán, hermanos y amigos. Eso no es correcto en un padre. Por eso, estos son ejemplos que usted y yo como papá no debemos seguir, y son ejemplos que nos deja la Biblia o el Señor en su palabra
para que nosotros los tengamos claros y no andemos en ellos. Otro aspecto, hermanos, lo encontramos en Primera Reyes. En Primera Reyes capítulo 1. Y leo para ustedes el versículo 6. Primera Reyes 1, verso 6. Dice, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Aquí está hablando acerca de Adonais, hijo de David, del rey David. Y dice la Biblia que David no lo molestó. David, dice ahí, no le entristeció, no le llamó la atención a Adonías. David era un padre muy, pero muy permisivo. Y hermanos y amigos que nos escuchan esta noche, como padres, debemos ser padres amorosos. David era un padre amoroso. Pero una cosa es ser padre amoroso y otra cosa es ser un padre permisivo. Debemos marcar límites a nuestros hijos para que ellos crezcan correctamente. David no llamó la atención a su hijo. Y vemos ahí mismo, en Primera Reyes capítulo 1, versículo 5, dice ahí, vea lo que sucedió. Entonces Adonais, hijo de Agit, se rebeló, diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Este hijo de David usurpó reino. Y hermanos, esto se dio porque David fue un padre permisivo. David permitió que Adonais hiciera lo que le viniera en gana. Y usted y yo como padres no debemos permitir esto. Nosotros debemos tener un límite a nuestros hijos. Nosotros debemos amarlos, nosotros debemos preocuparnos por ellos, velar por ellos, pero también debemos tener un límite y no ser permisivos con ellos. Dice un refrán por ahí, cría cuervos y te sacarán los ojos. Eso es para aquellos padres que son permisivos. No debemos ser permisivos con nuestros hijos. Debemos de tener un límite, debemos amarlos, sí amarlos, pero no ser permisivos con ellos. El punto llegó a tal que este hijo de David, Adonais, resolvió tomar el reino a la fuerza. Y después David tuvo que intervenir, pero ya cuando todos estos hechos se habían dado. No debemos permitir que el asunto llegue a un grado tan delicado. Nosotros no debemos ser padres permisivos, porque esto más bien traemos más problemas a nuestros hijos, les enseñamos mal a ellos, y esto no es bueno delante de los ojos de nuestro Dios. Y hay otro aspecto, hermanos, para ir terminando, que quiero compartir con ustedes, y también debemos tener mucho cuidado sobre esto, y se encuentra en el libro de 1 Samuel capítulo 2. En 1 Samuel capítulo 2, vamos a ver un asunto aquí. 1 Samuel capítulo 2, y voy a leer para ustedes el versículo 22 al 26. Vamos a leer el 12 para que nos ubiquemos bien. El pecado de los hijos de Elí. Capítulo 2 de 1 Samuel, versículo 12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Está hablando de los hijos de Elí. Versículo 22 al 26 dice lo siguiente, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo os digo, de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces les juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir.
Elí era un sacerdote y tenía buena reputación. Era un hombre que caminaba bien. Pero lamentablemente Elí tuvo un problema que le ocurre a muchos padres de hoy en día también. Elí pasaba muy ocupado. ¿Cómo pasaba Elí? Muy ocupado. ¿Y qué sucedía con esto? Se ocupaba tanto de sus quehaceres que dejaba a un lado el cuidado o la crianza de sus hijos. Y actualmente, hermanos, lamentablemente eso ocurre en la mayoría de los hogares. Por situaciones económicas, a veces papá y mamá tienen que trabajar y se dedican a trabajar, se dedican hasta a hacer horas extras para ganar un poquito más de dinero. Y eso no es malo, no es malo en el tanto, no descuidan a sus hijos. Pero lamentablemente la mayor parte de ellos descuidan a sus hijos, se ocupan tanto de sus trabajos que a veces salen en la mañana sin ver a sus hijos porque están tal vez dormidos y cuando regresan ya están otra vez dormidos porque ya es muy de noche, no tienen tiempo para sus hijos. Y entonces después viene lo que llamamos el lloro y el crujir de dientes, donde sus hijos empiezan a ser rebeldes porque no tienen atención de sus padres. Debemos tener mucho cuidado con esto. Elí lamentablemente cayó en este problema. Un padre que estaba muy ocupado y descuidó la crianza o el cuidado de sus hijos. Usted y yo, no importa cuán importante sea nuestro trabajo, cuán de urgencia sea, usted y yo, como buenos papás, debemos buscar tiempo para dedicar a nuestros hijos, calidad de tiempo para dedicar a nuestros hijos, para preocuparnos por nuestros hijos, para velar por ellos, para saber cómo están, para saber qué necesidades tienen, para ver cuál problema o asunto necesitan que nosotros le ayudemos. Lamentablemente, a veces nos ocupamos tanto de nuestro trabajo que dejamos a nuestros hijos a un lado, y esto no es correcto delante de los ojos de Dios. En 1 Samuel también ocurre una situación parecida. En el capítulo 8, vamos a hablar, en el capítulo 8 y el versículo 1 al 3. 1 Samuel 8, versículo 1 al 3, dice la palabra del Señor: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de su segundo Abdías, y eran jueces en Berseba. Dice ahí: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervertir el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Samuel también fue un padre que se ocupó mucho y descuidó a sus hijos, tan así que sus hijos, dice ahí, no andaban en los mismos caminos que andaba su padre Samuel. Volvemos a lo mismo, hermanos, y curiosamente, si volvemos atrás, nos vamos a dar cuenta que Samuel fue prácticamente creado por Elí, porque la madre de Samuel se dedicó a Jehová y lo entregó al sacerdote Elí, para que Elí instruyera a Samuel en el camino del Señor. Y vea qué curioso, Elí tuvo problemas con sus hijos porque sus hijos no siguieron el ejemplo de él, porque Elí se preocupó tanto se ocupó tanto que no cuidó de ellos. Resulta ser que ahora Samuel llega y le sucede lo mismo. Se ocupa tanto en sus cosas que no se preocupa por sus hijos, y vemos que sus hijos también llegan a caminar mal. Y hermanos y amigos, esto es algo muy importante que usted y yo debemos tener presente. Debemos buscar calidad de tiempo para compartir con nuestros hijos. Eso es importante. Si queremos hijos que
sean agradables delante de nuestros ojos y sobre todo delante de Jehová, debemos de buscar calidad de tiempo con ellos para ser un buen ejemplo para ellos y ellos se motiven para seguir nuestros pasos. Hoy quiero terminar lanzando un reto para cada uno de nosotros que somos papás. Ante todo, debemos buscar cómo agradar a Dios, cómo servir a Dios de la mejor manera posible. Porque podemos hablarle a nuestros hijos y nuestros hijos nos podrán escuchar, pero nuestros hijos se quedan más con el ejemplo que nosotros les damos que con lo que nosotros hablamos. Porque a veces hablamos muy bonito, pero el ejemplo no va acorde a lo que nosotros hablamos. Así que, padres, en esta noche yo les motivo y les lanzo un reto para que en nuestra vida, para que nos preocupemos y para que le pidamos a Dios que nos ayude, a Dios que nos ayude a que tengamos una vida correcta delante de sus ojos, para que esta vida nuestra sea de ejemplo a nuestros hijos y ellos sigan también nuestros pasos y agraden también a Dios, y esto vaya de generación en generación, porque esto va a honrar y glorificar el nombre de Dios. Usted, amigo que nos acompaña en esta noche, tal vez usted diga, bueno, vieras que yo soy de esos padres que han caído en esos errores, pero mientras hay vida hay esperanza. Y yo quiero decirle a usted en esta noche que Dios ya hizo todo para poderle dar salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Ahora lo único que usted tiene que hacer es recibirlo por fe y aceptarlo en su corazón como su único y suficiente Salvador personal. Y Dios tiene esta noche dispuesta para que usted tome esa decisión y llegue a ser un hijo de Dios en esta noche. Oremos. Padre, gracias por tu bendita y preciosa palabra, y te ruego, mi Dios, estoy hablando como papá, te pido que tú nos ayudes, Señor, para que seamos padres que honren tu nombre y así seamos de buen ejemplo para nuestros hijos, Dios. Rogamos por cada uno de ellos para que tu bendición y protección esté sobre ellos, mi Dios, y gracias por tu bendita y preciosa palabra que nos da ejemplos de los cuales no debemos seguir, Señor. Ayúdanos para que podamos permanecer conforme a tu voluntad y ser ejemplo a nuestros hijos. Y ahora clamo a ti, Señor, porque tal vez en esta noche hay alguna persona que está decidida a tomar decisión para contigo, Jesucristo. Y amigos, si esa es su decisión, yo le invito a que usted me acompañe en esta noche y usted repita esta oración conmigo. Señor, reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de sus ojos. Me arrepiento, le pido perdón por mis pecados y ahora invito a tu Hijo Jesucristo para que sea mi dueño y Señor a partir de este momento. Gracias te doy por la salvación en Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, gracias por estar acompañándonos, y usted, amigo, que tomó esa decisión, le invitamos a que nos llamen a estos números que aparecen en pantalla para que, Biblia en mano, podamos explicarle y ahondar más en la decisión que usted tomó en esta noche de recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Gracias una vez más, hermanos, y sigamos firmes y adelante, creciendo en la obra del Señor siempre, y sigamos orando para que podamos seguir avanzando en Cristo Jesús. Que la bendición de Dios continúe con cada uno de ustedes. Amén.